ovulares, las membranas amnióticas del embarazo, ¿no? El paciente está con 2, 3 de dilatación en trabajo de parto y durante el trabajo de parto se rompen las membranas ovulares. Hay situaciones en que no es así. Pacientes no están en trabajo de parto y repentinamente presentan pérdida de líquido abundante, que le moja su ropa, le moja las piernas hasta el piso. ¿Qué ha ocurrido? Una ruptura de las membranas. Cuando ocurre antes del inicio del trabajo de parto, estamos frente a la ruptura prematura de membranas ovulares, el RPM, ¿no? Entonces, es el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Los que incluyen. Es la rotura espontánea de la membrana corneal amniótica que se produce antes del inicio del trabajo de parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico independientemente de la edad gestacional, ¿no? Estos términos, y revisen lo que es una RPM prematura, precoz, oportuna, ¿sí? Espontánea, alta, baja, prolongada, estos términos sí, revisen. ¿Dónde es más frecuente la rotura de las membranas ovulares? ¿En gestaciones a término o en postérmino? Perdón, a término o en pretérmino. Va a ser, como pueden ver ahí en el cuadrito, en gestaciones a término, ¿no? 1 en 10 más o menos. En pretérminos, afortunadamente, es menor. Y lógicamente, en el embarazo gemelar, sí, hay alto riesgo de prematuridad debido al inicio del trabajo de parto a la RPM, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es el periodo en que demora desde que se rompen las membranas hasta el inicio del trabajo de parto. Esa va a ser la evolución natural. Si se rompen las membranas, va a ocurrir el parto dentro de poco o dentro de unos días más, ¿ya? Ese es el periodo de latencia, periodo de tiempo en el que se rompió la membrana, de las membranas hasta la aparición del inicio del trabajo de parto. Se ha visto que en gestantes a término, habíamos dicho más de 37 semanas, ¿ya? ¿No? En gestantes a término, la gran mayoría va a iniciar el parto dentro de las 24 horas. Por eso es que en la mayoría de hospitales esperan, no hacen nada, esperan que inicie el parto espontáneamente, pues, dentro de las 24 horas. Una paciente que está con RPM ya requiere hospitalizarse, ya no se va a su casa si no está en trabajo de parto. Se hospitaliza porque hay que estar chequeando, las membranas están rotas y hay riesgo de que se infecte, hay riesgo de que se escape el cordón cuando son presentaciones altas, ¿no? O presentaciones que no son cefálicos, ¿no? En cambio, en los partos pretérminos, el parto va a ocurrir en la gran mayoría, como dice ahí, en el 90%, hasta una semana después, ¿ya? Como dice ahí, va a ser mayor este periodo de latencia, mayor tiempo, cuando es menor la edad gestacional. Si se rompe cuando tiene 30 semanas, va a demorar en venir el parto, afortunadamente, porque si viniera pronto, el feto va a ser extremadamente prematuro, ¿no? Entonces, ya saben, el periodo de latencia va a ser más corto en las gestaciones a término. Acá están las 8 capas de las membranas ya coreoamnióticas. Ahí pueden ver el epitelio, una membrana basal, la membrana compacta, la fibroblástica, la intermedia, y de la parte del coreo, la parte más en contacto con el feto, perdón, con el útero, de la parte trofoblástica, la membrana basal y la membrana reticular, ¿no? La membrana reticular. Las membranas ovulares, ¿qué función tienen? Aprovechamos acá para ver que tienen síntesis y secreción de moléculas, recepción de señales hormonales, homeostasis y metabolismo de líquido amniótico, protección frente a infecciones, ¿sí? La barrera
placentaria permite el adecuado desarrollo pulmonar de extremidades fetales, preservando su temperatura. La integridad de la membrana celular es muy importante porque mantiene el líquido amniótico. Para que el feto desarrolle los pulmones, tiene que haber líquido en cantidad adecuada. Hay situaciones que ha habido RPM tempranas, de 24, 26 semanas, el feto ha podido seguir creciendo, pero si no hay líquido, hay riesgo alto, hasta de un 60% de que hagan hipoplasia pulmonar. El feto no desarrolla los pulmones. Puede crecer, puede aparentemente hacer ejercicios respiratorios, ¿no? Pero nace y un par de horas va a estar vivo y se va a morir. Es muy importante la integridad de las membranas oculares para la conservación del líquido amniótico y el desarrollo de los pulmones fetales. O como vemos ahí también las extremidades fetales. Si las membranas oculares no están íntegras, no va a haber líquido amniótico, el feto no va a poder desarrollar, ¿no?, adecuadamente su aparato locomotor, ¿no? El, hay RPMs pretérmino, miren, una buena cantidad, un 30-50% son originadas por causas infecciosas. Causas inflamatorias, sobre todo la deficiencia de metales como el cobre, está asociado a RPM, ¿no? Deficiencia en cobre se asocia con RPM pretérmino, ¿ya? Ahí pueden ver, miren, causas infecciosas. Dentro de esas causas infecciosas van a estar las vaginosis, las causas de infecciosas como la, las causas infecciosas como lo es las infecciones urinarias. Para estos pacientes siempre hay que buscar causas infecciosas, ¿no? Causas inmunológicas, el tabaquismo, nuevamente lo vemos acá, lo encontramos, hemos visto que está en parto pretérmino, en RPMs también, hormonales, mecánicos cuando son embarazos gemelares, malformaciones fetales que se hacen como polidrámios, ¿no? Esto dentro de las causas, miren, infecciosas. No hay que descuidar a las pacientes que tienen vaginosis. No les damos tratamiento y después van a venir con esto, ¿no? Con este problema. Es lo que llaman una RPM previable cuando tiene menos de 24 semanas. Porque no hay desarrollo pulmonar. Se va a morir, ¿no? Se va a morir a término ya de más de 37. Y ojo, hay un pretérmino. Cuando ya están más de 34, la probabilidad que vive es altísima, ¿no? Por eso dice RPM pretérmino tardío y entre 24 y 36 RPM pretérmino nomás, ¿no? Los factores de riesgo, antecedentes de RPM va a ocurrir, sangrado vaginal anteparto, sobre todo cuando hay pacientes con placenta previa y están sangrando de edad gestacionales tempranas. Estas pacientes van a tener RPM. Colagenopatías como el ES, traumatismo también, el tabaquismo, nuevamente lo recalcamos, las anemias, pacientes desnutridas, deficiencias nutricionales, ¿no? Ahí se recalca el cobre, el ácido ascórbico. Otros factores de riesgos, las malformaciones müllerianas también, ¿no? No hay un adecuado desarrollo de la cavidad uterina, en caso de tabiques, úteros dobles, úteros, este, bicornes también, los embarazos múltiples a la cabeza también dentro de los RPM pretérmino, ¿no? Por sobredistensión uterina. Paciente que ha tenido un parto pretérmino con una RPM hay que tener bastante cuidado, hacer bastante seguimiento porque se va a repetir si es que no estamos al tanto, ¿no? Mayor riesgo de recurrencia a menor edad gestacional del parto pretérmino. ¿Ya? Cuando ocurre una RPM 24 o 28 semanas, se va a volver a repetir. Más riesgos tiene, ¿no? Hay que tener mucha precaución en el control prenatal. ¿Ya? En cuanto a la anamnesis, perdón, en cuanto al diagnóstico, la anamnesis juega un rol muy importante. La paciente a veces puede llegar y dijo que fue al baño y le bajó. De ahí nada más. Puede ser un escape de orina también. Por eso hay que hacer la especuloscopía, ¿no? Una visualización directa del canal del parto y del cuello. Entonces ahí cuando ponemos el espéculo, le decimos a la paciente que puje o que tosa y si es una RPM, en la mayoría de casos vamos a ver que el líquido se va a
escapar y sale, ¿no? Sale. O encontramos un montón de líquido, bastante líquido en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Como dicen, en la mayoría de casos se pueden diagnosticar sobre la base de la anamnesis y el examen físico. Y el examen físico, ¿no? A veces la paciente está echando y hasta que sale cualquier cantidad de líquido, ¿no? Entonces ya no es necesario hacer mayores exámenes de ayuda al diagnóstico, pero siempre hay que hacer en toda paciente que va de emergencia su prueba de bienestar fetal. Un examen de ayuda al diagnóstico es el famoso test de helecho, conocido también como el test de Fermi. ¿Ya? ¿En qué consiste? En tomar ese líquido que vemos en el fondo del saco posterior, cuando ponemos el espéculo, encontramos líquido ahí, tomamos. Nunca hay que tomar del cuello del útero, nunca hay que tomar del cuello del útero, porque ahí nos va a dar un falso positivo, ¿no? Un falso positivo. Una vez, cuando hacía mi residencia, quise comprobarlo y tomé dos muestras, ¿no? Uno del fondo de saco posterior y uno del cuello. Y la del fondo de saco posterior, porque antes ahí había poco, uno mismo tomaba su muestra, lo extendía, porque se hace la lectura ahí en el microscopio y la lámina en fresco, ¿no? Se seca nada más, ¿verdad? Y efectivamente, ¿no? Del cuello del útero salía parecido a esto, el test del lecho. Estos son, y era un falso positivo. En el fondo de saco posterior no había, ¿no? Porque si le decimos a la paciente que puje y le mandamos a hacer una ecografía, el líquido estaba normal, que camine todo y no salió líquido. Y la paciente decía que el líquido que salía escaso, tuvo una sola vez, pero tenía miedo y por eso fue. Hay que hacer adecuadamente el test del lecho del fondo de saco posterior, nunca del cuello y de la parte del cuello, ¿no? Porque va a salir un falso positivo, como dice allí. Hay una tira que es la nitracina, entonces el estudio del líquido amniótico también se hace con el test de nitracina. Recordar que el pH del líquido amniótico ya es un pH neutro, ¿no? Que tiende a la basicidad, 7 a la basicidad, ¿no? 7,5 como dice ahí, ¿no? Y la secreción, el pH de la vagina es 4, es ácido, 4,5. Entonces, esta tira de nitracina, cuando se pone en contacto con un medio básico, un medio alcalino como el líquido amniótico, se va a poner de color azul, va a virar a azul, ¿ya? Entonces, ponemos allí, cogemos el test de lecho, perdón, la nitracina, la tira de nitracina, ponemos en contacto, lo ponemos en contacto lo ponemos en contacto con el líquido y si vira azul, entonces estamos frente al líquido amniótico. Es una RPM, ahí como está diciendo acá, el líquido amniótico va a ponerse de este color. Y si es normal, no va a virar, va a seguir así ese color medio, color lúgubre, ¿no? Que es el color basal. La perculoscopía, parámetros bioquímicos, otros productos, otros test, pero son académicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con una RPM? Lo primero, una edad, hay que ver la edad gestacional. Tiene más de 37 semanas, esperar 24 horas de evolución espontánea. Siempre hay que hacer una prueba de bienestar fetal. El NST, la ecografía, ¿sí? Pero está bien, tiene 37 semanas, esperar 24 horas de evolución espontánea. No aparece el parto, inducimos el parto. Previo es estresante, ¿no? Si tiene menos de 34 semanas, ¿qué hacemos? Maduras previas pruebas de bienestar fetal y damos maduración pulmonar. Hacemos maduración pulmonar, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta que en la maduración pulmonar, hemos dicho, menos de 34 semanas, incluido 34, hay que poner corticoide. Corticoide de elección, betametasona. 12 miligramos intramuscular por día, 2 días. Y lo otro es, si no hay betametasona, que es lo que pasa en el MINSEN, es algo lo que se coloca es dexametasona. 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, mañana y noche, por 2 días. 4 dosis en total, ¿no?
Hay que hacer pruebas de bienestar fetal siempre, ¿sí? Si hay fiebre y todo, debemos hacer el cultivo de líquido amniótico para ver si hay corioanionitis. Siempre también cuando son pacientes con RPMs pretérminos, menos de 34 semanas, hay que dar cobertura antibiótica para prevenir la corioamionitis. ¿Ya? Se le hace un seguimiento a los pacientes, en el servicio ahorita tenemos de 28 30 semanas con RPM, ¿no? Se le hace seguimiento cada 48 horas de hemograma, la proteína se reactiva, se va a hacer una ecografía una vez a la semana y se le está valorando, ¿no? Clínicamente para ver si aparecen o no signos de corioamionitis. Hecho el diagnóstico de corioamionitis, hay que terminar la gestación y la mejor vía del parto para una corioamionitis es la vía vaginal, salvo contraindicación estética. Por ejemplo, cuando está podálico, cuando está en transverso o está en sufrimiento fetal, ¿no? Lo que les estaba diciendo acá. Entonces, tiene menos RPM, tiene de menos de 34 semanas, como dice, de 24 hasta 33 semanas. Silina, 2 gramos cada 6 horas, ¿ya? Por 2 días. Luego de esos 2 días de ampicilina, damos amoxicilina 500 cada 8 por 5 días. Y esto lo asociamos desde el primer día que administramos la ampicilina, la eritromicina. La eritromicina, 500 miligramos bioral cada 8 horas. Su corticoide, hay que administrar corticoide, ¿ya? Si tienen aquí, estamos en caso específico, ¿no? Y si tiene contracciones, hay que administrar un tocolítico. Ya habíamos visto que el tocolítico generalmente que utilizamos de elección es el nifedipino. El bioral tiene pocos efectos colaterales, es barato y la paciente lo tolera con bastante frecuencia, ¿no? Cuando tiene menos de 32 semanas, y una paciente tiene RPM, hay riesgo alto. Solamente por ser prematuridad, de menos de 32 semanas, tiene alto riesgo de que el feto desarrolle una hemorragia intracerebral. Un riesgo de hemorragia intracerebral del feto. Entonces, ahí se recomienda neuroprotección, como dice ahí, y un buen medicamento para la neuroprotección a esa edad es el sulfato de magnesio, ¿ya? Y la dosis similar a la de la preeclampsia. Ajá. Y si es menos de 24 semanas, ahí sí hay que explicar al paciente que el feto no es compatible con la vida y hay que explicarle de que mantenerlo ahí hay alto riesgo de que se infecte la mamá y con un feto que no va a progresar, ¿no? Entonces hay bastante controversia, porque es un feto vivo, es una vida, ¿no? Es una vida, ¿no? Entonces al final allí la decisión lo va a tomar la mamá, lo va a tomar la mamá, ¿no? Fetos que no son viables en menos de 24 semanas. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta?